Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores y amantes de las series turcas? Espero que estén fenomenal, listos para sumergirnos en otro de esos temas que tanto nos apasionan y que generan un sinfín de debates y especulaciones, los romances. Y por supuesto los romances dentro y fuera de la pantalla, especialmente cuando involucran a nuestros talentos turcos favoritos. Hoy nos adentraremos en un misterio que ha circulado durante años, un rumor que ha encendido la imaginación de miles de fans, la supuesta confesión de Engin Akyurek sobre su romance con la deslumbrante Tuba Büyüküstün. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de especulaciones, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y todo lo que acontece en el maravilloso mundo de las novelas turcas. Asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, preparémonos para desentrañar este enigma. La pregunta del millón, el interrogante que ha resonado en los corazones de los fans de Kara para Aşk y de ambos actores durante años, es clara: Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, una pareja en secreto. ¿Existió algo más allá de la química palpable que demostraban en la pantalla, más allá de los besos y las miradas que nos hacían suspirar? Como bien saben, el universo de las series turcas es un caldo de cultivo perfecto para los romances, para que las relaciones entre los actores trasciendan la ficción y se materialicen en la vida real. Y obviamente cuando dos actores con el talento, la química y el magnetismo de Engin y Tuba protagonizan una serie, la especulación es inevitable. Los fans, como buenos románticos, adoran soñar con que el amor que ven en la pantalla sea real, que las historias de amor que nos cautivan se extiendan más allá de la ficción. Es parte del encanto, ¿verdad? Es crucial, antes de continuar, establecer algo fundamental. Hasta la fecha, no existe una confirmación oficial por parte de Engin Akyurek ni de Tuba Büyüküstün sobre una relación sentimental entre ellos. No ha habido declaraciones públicas, entrevistas donde lo admitan, fotografías que lo demuestren, ni ninguna evidencia tangible que respalde este rumor. Sin embargo, el rumor persiste, se ha mantenido vivo durante años, alimentado por la increíble conexión que tenían en la serie Kara para Aşk y por la discreción que ambos actores siempre han mantenido sobre sus vidas privadas. Pero, ¿de dónde surge esta idea de que Engin pudo haber confesado algo? ¿En qué se basa esta supuesta revelación? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones, los rumores, la información que circula en los medios y, por qué no decirlo, el deseo de los fans de verlos juntos. A menudo se filtran supuestas declaraciones atribuidas a los actores, o se basan en entrevistas donde se les pregunta sobre su relación en el rodaje, sobre la química que existía entre ellos, sobre sus sentimientos hacia el otro. Y claro, un comentario ambiguo, un cumplido bien intencionado, una mirada cómplice y la maquinaria de los rumores se pone en marcha. Las redes sociales, los foros de fans y los medios sensacionalistas se encargan de propagar la noticia, de exagerar los detalles y de convertir un simple comentario en una confesión épica. Otro factor importante a considerar es la propia personalidad y el estilo de vida de los actores. Engin Akyurek, por ejemplo, siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Es un actor que prefiere que su trabajo hable por sí mismo, que se centra en sus personajes y en las historias que cuenta. Le gusta mantener un halo de misterio, proteger su intimidad y evitar la exposición mediática. Tuba Büyüküstün, por su parte, aunque ha sido más abierta que Engin, también ha mantenido un fuerte control sobre su privacidad. Ha estado casada en el pasado, ha tenido hijos, pero siempre ha sido muy cuidadosa con la información que comparte con el público. Ambos, en cierto modo, han sabido proteger su vida personal, lo que ha contribuido a avivar la curiosidad de los fans y a alimentar los rumores. Entonces, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este enigma? Podríamos pensar que tal vez hubo una admiración mutua entre ellos, una amistad especial que se desarrolló durante el rodaje de Kara para Aşk. Tal vez la química que veíamos en la pantalla, que era innegable, se fortaleció fuera del set, y se convirtieron en grandes amigos, en compañeros de trabajo que se apoyaban y se admiraban. O simplemente que son dos grandes profesionales que supieron crear una conexión increíble para el deleite del público, pero que mantuvieron una relación estrictamente laboral. En el mundo de las series, la química entre los actores es un ingrediente esencial para el éxito. La conexión, la complicidad, la forma en que se miran, la manera en que interactúan. Todo eso influye en cómo el público percibe la historia y en si se siente atraído por los personajes y por el romance que se está desarrollando.
Y en Cara para Ask, la química entre Engin y Tuba era, y sigue siendo, explosiva. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, la intensidad de sus interpretaciones, era algo que trascendía la actuación, algo que se sentía genuino y auténtico. Esta química innegable es, sin duda, uno de los factores clave que alimentan los rumores de romance. Ahora bien, hablemos concretamente de la confesión. ¿Dónde y cuándo pudo haber sucedido? ¿En qué contexto surgió este rumor? Generalmente este tipo de rumores suelen surgir de entrevistas, de publicaciones en redes sociales, de supuestos amigos cercanos o de información filtrada a los medios. Es importante ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Hay muchos rumores falsos, desinformación y clickbait diseñados para generar interés, para atraer clics y para monetizar el contenido. Lo más probable es que si hubo algún tipo de confesión, fuera algo sutil, algo que se interpretó de una manera más romántica de lo que realmente era. Quizás un comentario sobre la admiración profesional que sentían el uno por el otro, sobre lo bien que se sentían trabajando juntos, sobre la conexión que lograron establecer durante el rodaje. Tal vez un elogio sobre la belleza de Tuba o sobre el talento de Engin. Pero de ahí a confirmar un romance, a admitir una relación sentimental, hay una gran distancia. Es fácil que un comentario de este tipo sea sacado de contexto, exagerado y tergiversado por los medios y por los fans, que con su deseo de verlos juntos, interpretan las palabras de manera más romántica de lo que realmente son. Lo cierto es que en la vida real, el amor es un misterio. Y en el mundo del espectáculo a veces el misterio es más atractivo que la verdad. Las redes sociales, los foros de fans, los medios de comunicación y por supuesto, los propios fans se encargan de construir relatos, de crear expectativas, de alimentar el morbo, de convertir a los actores en personajes de una telenovela en la vida real. Y en el caso de Engin y Tuba, la historia ha sido muy bien recibida porque son actores muy queridos, porque su trabajo juntos fue espectacular, porque su química era innegable y porque el misterio es irresistible. La combinación de estos factores crea la tormenta perfecta para que los rumores se propaguen y perduren en el tiempo. Es fundamental recordar que independientemente de los rumores y de las especulaciones, ambos actores son profesionales ejemplares. Engin Akyurek ha construido una carrera brillante con personajes inolvidables que han conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su talento, su dedicación y su compromiso con su trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía y más allá. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz talentosa, con una trayectoria impresionante y una belleza que cautiva. Su versatilidad, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales la han convertido en una de las actrices más reconocidas y queridas de la industria turca. Ambos han demostrado ser grandes artistas y, lo más importante, personas respetuosas, profesionales y comprometidas con su trabajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? ¿Qué podemos decir sobre la supuesta confesión de Engin Akyurek sobre su amor por Tuba Büyüküstün? La conclusión más probable es que la supuesta confesión sea el resultado de la especulación, la interpretación y el deseo del público de ver un romance fuera de la pantalla. No hay pruebas contundentes, no hay evidencia definitiva que respalde esta afirmación. Pero la química que tenían en Cara para Ask sigue siendo innegable, la conexión que se veía en la pantalla era real, y el misterio que rodea sus vidas privadas alimenta la imaginación de los fans. En definitiva, la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un ejemplo perfecto de cómo el mundo de las series turcas puede generar rumores, expectativas y sueños. Y al final, lo importante es que ambos actores son grandes profesionales, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y que han demostrado ser personas respetuosas y talentosas. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar mis reflexiones y por su interés en el mundo de las novelas turcas. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la supuesta confesión de Engin Akyurek y sobre el misterio que rodea su relación con Tuba Büyüküstün. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Cuál es su escena favorita de Cara para Ask? ¿Cuál es el personaje de Engin que más les gusta y por qué? ¿Y cuál es el personaje de Tuba que más les gusta y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes sobre estos temas y conocer sus opiniones. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo.
Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.